Hola, bienvenidos a Podcast Estación SOC. Hoy me encuentro desde el Nodo Zona Occidente, aquí en la ciudad de Medellín. Un saludo para nuestra audiencia que nos escucha a través de Radio UNAD Virtual, radio para la audiencia global en línea. Los que nos siguen en nuestras redes sociales como @Universidad UNAD Zona Occidente, tanto en Facebook e Instagram y nuestro canal de YouTube. Además, los que nos ven a nivel nacional a través de TUNAD Virtual. Hoy tengo el gusto de presentarles a Diego Fernando Parra, estudiante del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC de la Unidad de Desarrollo Regional UDR La Tebaida. Diego, bienvenido a Podcast Estación SOC. Muchas gracias, Rosamer, por la invitación. Agradecido de estar acá y con gran entusiasmo, un poquito nervioso, pero ahí vamos. Tú eres una persona que tienes muchas historias por contar, ¿sí? De hecho, quiero que conozcamos de primera mano y en esa conversación vamos hilando las ideas y vamos haciendo una línea de tiempo. Pero, ¿quién es Diego Fernando Parra? Rosamer, Diego Fernando Parra es una persona de 48 años con un pasado, digamos, en las fuerzas militares. Siendo integrante de las fuerzas militares, escogí esta opción de estudiar, de proyectarme en la vida, de poder salir, de poder, digamos, tener una carrera que hacía mucho tiempo soñaba. Diego termina su carrera militar, se pensiona como sargento mayor del ejército y empieza una nueva etapa de su vida afuera, digamos, de esa parte castrense. Empieza a construir y a terminar esa parte. Llega a un municipio de Montenegro, Quindío, digamos, donde nací, donde actualmente resido y donde tenía también una vida ya proyectada. Entonces, Diego, en esa parte, empieza a conocer de la UNAD, siendo estudiante de la UNAD. Y cuando empezamos a conocer de todo ese rollo, entonces ya me empiezo a enamorar mucho más de mi carrera, mucho más de digamos, del servicio, que es la vocación de servicio, que venía como hacia esa parte. Entonces Diego es esa persona que nace en la UNAD siendo una persona totalmente diferente. O sea, siendo una persona con una disciplina diferente, pero entonces cuando tú empiezas a estudiar psicología y cuando empiezas a construir tu pensamiento, ese pensamiento empieza a mejorar y a cambiar muchas cosas que tú normalmente tenías. Entonces Diego se pega una transformada bastante, digamos, y ya la experiencia que tuve, que ya, digamos, en la Tebaida. Precisamente, Diego, a eso me quiero como que nos detengamos allí. Un militar, sí, que decide estudiar psicología. Uno puede decir, ¿por qué no se fue del área del derecho? Por el área de las ciencias exactas, una ingeniería, ¿sí? Pero cuando tú estabas en el mundo del ejército y esto, tú proyectabas tu futuro como psicólogo. Digamos que ese siempre fue mi sueño de persona cuando estaba más chiquito, por decirlo así. Siempre fue mi sueño ser psicólogo. Por destinos de la vida y porque se me presentó la carrera del ejército, digamos que hay tiempo de estudiar, pero yo no conocía la UNAD. La UNAD la vine a conocer fue después, porque pues la carrera militar siempre tiene ciertos tiempos que no se pueden, digamos, utilizar en otras cosas, porque nosotros estamos 24/7. Claro. Entonces, cuando yo decido, yo digo, veo la posibilidad, yo digo, pues estoy cumpliendo mi sueño, ya un poquito viejito, pero ya empecé a construir ese sueño de ser psicólogo. Digamos que en el grado que yo estaba dentro de la institución militar, se me prestó mucho. ¿Por qué? Por el servicio que había que prestarle a la gente. Sí. A la gente había que escucharla, a la gente había que solucionarle, y yo siempre me caractericé por eso. Entonces, digamos que yo fui un militar psicólogo dentro de la fuerza, aquí de corazón. Un militar psicólogo. Sí. Ese tipo de frases tienen ciertas connotaciones, tienen profundidad. Sí, bastante. Sí, porque yo siempre quise manifestar a los, digamos, vamos a hablarlo como se habla ya, a los soldados, a escucharlos como un ser humano, no como en esa disciplina castrense que sí debe existir, claro, que por ende es una disciplina, pero escucharlos como humano. Entonces, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Por qué el soldado está llorando? Porque entonces a mí me motivaba todo eso. Sí. Y digamos que nunca lo presenté como un futuro psicólogo en esa época, porque quizás por pereza. Una construcción de un sueño. Sí. Cuando llegas a la UNAD, conoces la metodología de la Universidad Nacional de Alta Distancia, lo complejo del campus, todo el agente diferenciador.
conocer los estudiantes a través de la virtualidad, los docentes, la metodología de práctica. ¿Cómo fue ese proceso de autoaprendizaje? Sí, es difícil. ¿Sabes por qué, Rosenberg? Porque cuando tú estás en ese proceso, tú en el primer semestre quieres desertar. Tú el primer semestre para ti es algo que, o sea, te vuela la cabeza, que el campus, que la guía de estudio, que la guía de aprendizaje, que el profesor, que no hay clases aquí, digamos, presenciales. Entonces, que tú eres autónomo en esas necesidades, pero cuando tú ingresas, toda esa información, como yo le decía a los estudiantes, toda esa información se contrasta con tu pensamiento y es donde tú dices, no quiero seguir porque esto no es para mí, y más a mi edad. Claro. O sea, cuando de pronto, digamos que no es difícil en un buen sentido de la palabra, pero a mi edad ya, uno joder con una plataforma, que esto, que lo otro, que no hay profesor a quien quejarse, que no hay esta persona que lo guía a uno, pero pues empieza uno a conocer ciertas circunstancias de ese campus como cátedra unadista, que la cátedra unadista es maravillosa. Los estudiantes a veces no le damos esa importancia a esa cátedra unadista, claro, porque ahí está la esencia. Ahí está el enamorarse uno de la carrera, enamorarse uno de ese campus, conocerlo. Porque muchas veces nuestra imaginación y digamos, queremos ir más allá. Y yo siempre he dicho que todo es paso a paso. O sea, yo no tengo por qué estresarme con unas cosas que todavía no me van a funcionar. Entonces es como ir ese paso a paso, ir conociendo, pero sí fue bastante duro. Ese inicio, más que yo tenía que responder allá, más que yo tenía que... Entonces fue una etapa bastante complicada. Ahora que ya estás en un proceso casi que a puertas de graduarte, que ya has visto, todo el recorrido de tus 10 periodos académicos, ¿sí? Que ya has pertenecido a semillas de investigación, que has pertenecido como monitor en subtipologías diferentes de la universidad. ¿Cómo ves hoy, desde esta óptica, a la universidad? Yo te digo algo, vamos a empezar como por el final mío. Cuando yo recibí ese Pasisalvo Rosenberg, hace más o menos unos 15 días atrás, recibí ese Pasisalvo, te cuento que fueron muchas circunstancias encontradas. Fueron dos momentos. Uno, cuando terminé ya las notas del periodo, y dos, cuando recibí ese Pasisalvo. O sea, para mí fueron momentos muy, muy sensibles, fueron momentos de mucha felicidad, momentos de acordarme de ese inicio y de ver ahorita que ya solamente hace falta la ceremonia y que hace falta simplemente ese pasito para ponernos la toga de psicólogos. Pero yo veo a la universidad, digámoslo, en un ambiente diferente. Un ambiente diferente. ¿Por qué? Porque de pronto el campus ha cambiado, los estudiantes han cambiado, la metodología ha cambiado y en este momento de la era tecnológica, pues la universidad está a esa par. Y entonces los estudiantes, como digamos que tienen esa capacidad tecnológica hoy en día que es innata, claro, por su celular, por sus tablets. Entonces inclusive tú ves un niño pequeño que ya maneja un celular mucho mejor que muchas personas. Entonces yo veo la universidad con un futuro próspero. Y es como estos centros son maravillosos. Yo no había tenido la posibilidad de conocer solamente en los Quebradas. Llevé la documentación y no más. O sea, yo solamente era el virtual. Pero cuando yo empiezo a ver estas instalaciones, cuando yo empiezo a ver el carisma de la gente cuando tú vienes acá, el carisma cuando vas a cualquier centro, pues gracias a Dios tuve la posibilidad como monitor de visitar muchos centros y ver esa magia que da la UNAD, Rosenberg. Yo creo que la proyección de esta universidad es mágica. O sea, yo considero que la magia está acá en la UNAD. Solamente es que nosotros seamos esos canalizadores de esa magia y la colocamos desde acá, desde el fondo de nuestro corazón y la podamos expresar. ¿Cómo la expresamos nosotros? Cumpliendo con nuestras tareas y creándonos esa meta ya de decir, si yo quiero ser psicólogo, si quiero ser ingeniero de sistemas, si quiero ser abogado. O sea, no hay trabas y la universidad no te pone trabas. La universidad lo único que te crea es ese camino. Y ya es esa felicidad que tú tienes. Y a mí me encanta la UNAD y siempre la he defendido a pecho y espada y acompaño los procesos, acompaño a los estudiantes y siento ese amor por esa universidad muy grande. Una universidad que te acogió, que te formó, que te transformó, que te volvió líder, pero también quiero que hablemos de ese paso por la monitoría. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con gente, con chicos más jóvenes que tú y tal vez direccionarlos en muchos aspectos? Sí, Rosenberg, la monitoría para mí fue algo maravilloso. Quiero agradecerle aquí, pues no se haga ninguna, digamos,
cuña a la doctora Liliana, que es la directora de la UDER La Tebaida, al director nacional de líderes, que es Snyder, y a muchas personas que conocí en ese camino, a ti, a Miguel, a la doctora Gloria, inclusive hasta el rector me dio la posibilidad, siendo monitor, de conocer y tenerlo frente a frente y muchas veces saludarlo y estar allá. Y también me dio la posibilidad de estar en la inauguración de una sede de la UNAD. Claro. Entonces me enamoré más de ese pedacito chiquitico allá en la Tebaida, sí, siendo monitor, y ese paso, 1, me dio enseñanza, 2, me dio la capacidad, digamos, de tener ese liderazgo, digamos, hacia mí mismo, sí, para generar esa vocación de servicio. Más que uno como monitor debe construirse como persona, debe generar esa vocación de servicio, independientemente de los problemas, de las cosas que estén sucediendo. Y esa monitoría, sea 1, sea 2 años, hay que aprovecharla y proyectarse. Claro. O sea, yo de pronto le aconsejaría a esos monitores hoy en día que están aquí, que se proyecten, que crean en ellos mismos, y que la monitoría no es fácil, pero nosotros con el alma, con el corazón y queriendo lo que hacemos, podemos crear esa monitoría y proyectarnos. O sea, tú sabes aquí bien que hay monitores que son docentes en la actualidad. Qué rico sería uno, siendo monitor, proyectarse para eso, que eso es como brindarle a la universidad esa capacidad que tenemos nosotros de habernos preparado siendo monitores, porque tú, siendo monitor, conoces muchas circunstancias de la universidad, conoces a los estudiantes, te relacionas con ellos, hablas con ellos, los guías en los procesos, les abres, digamos, de una u otra forma ese corazón. En mi caso, siendo psicólogo, eso también me enseña. Claro. Me enseña, por ejemplo, cuando el estudiante va llorando, que le dice a uno, por ejemplo, Diego, tengo esta necesidad, pero esto me pasa, no puedo matricularme porque me pasa eso. Entonces, claro, uno trata como de escucharlo y decirle, venga, no se rinda, vamos a seguir adelante, vamos a construir esta carrera. Y en muchos casos, digamos que casos positivos de la monitoría fue eso. O sea, ese agradecimiento de los estudiantes hacia ti, hacia que te digan, hoy Diego, gracias, o el señor que va a la finca y te lleva el bananito, claro, que te lleva la manzanita, o te lleva eso, para mí era algo maravilloso. O sea, claro, yo decía, estoy cumpliendo mi trabajo. Y ese paso por la monitoría fue excelente. Mucha enseñanza, y la gente que yo dejo como amistad, o sea, los profesores que me enseñaron tanto, administrativos, todos. Diego, nosotros dejamos huellas, positivas o negativas. El propósito es dejar huellas positivas en las personas, en las instituciones, por donde uno pasa, que quede una buena imagen, ¿cierto? Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué te llevas de la universidad? Que uno diga, ¿qué te marcó en esos 10 periodos académicos? Cuéntanos una anécdota que tú digas, me encontré con alguien, conversamos aquí, lo ayudé yo desde mi rol como estudiante, de estudiante a estudiante, de estudiante a docente. Una experiencia que tú digas, me marcó y me la llevo de por vida. A ver, digamos que me dejó primero la universidad. A mí la universidad me dejó un corazón muy grande, me dejó un corazón muy abierto y me dejó una experiencia maravillosa que por mi parte la viviría 1000 veces. Sé que tengo cierta cantidad de edad, pero siendo ese monitor, a mí me dejó tanta experiencia esa monitoría, y más amor por la UNAD, Rosenberg. Me dejó ese amor maravilloso que jamás lo voy a olvidar. Y de pronto experiencias que me hayan dejado marcadas, de pronto cuando yo empecé como monitor de comunicaciones, mi primera visita a un colegio. Cuando estuve allá, y yo llevaba 8 días de monitor. Y entonces me tocó desplazarme a una feria educativa en un colegio. Entonces me empezaron a preguntar sobre eso, y yo no tenía absolutamente nada porque eran demasiados programas, eran esto, y yo todavía no me había metido en ese rol, claro, de monitor de comunicaciones. Sí. Entonces se me acerca un joven de grado 11 y me dice, oiga señor, yo estoy interesado en música. Entonces yo decía, pero ¿será que nosotros tenemos música? Entonces claro, yo decía, pero Dios mío. Entonces yo lo único que hice fue como la salida fácil. Claro. Entonces yo le dije, no, aquí tenemos el mejor programa de música. Tú vas a llegar con los brazos abiertos y vas a aprender y vas a hacer esto y vas a hacer aquello, pero yo sin saber
Claro. que había ese programa de música. O sea, Ajá. yo estaba totalmente, digamos, despierto porque te entregan un folleto y yo pensé que era ir a entregar folletos y decir que la universidad, esto y lo otro, que este número te comunicas. Pero no, o sea, es llegar allá y a entrenarte con los estudiantes y decir, mire, la universidad tiene 105 programas, de esos 105 programas están esos, está la política de gratuidad, está esta parte, digamos, que tú puedes meter en cada uno de los periodos, que tenemos 5 periodos. O sea, yo eso todavía no lo conocía. Esa escena me dejó marcada, entonces yo dije, yo tengo que prepararme, porque yo le dije sin querer algo al muchacho que estaba interesadísimo en música, y después lo estuve buscando, se lo pasé al profe Oscar y le dije, mire, al que estaba encargado en esa época ahí, sí. Y le dije, mire, necesito que se contacte con este muchacho porque yo no sabía nada. Claro. Entonces, en esa parte de esa monitoría de comunicaciones, me dejó muchas enseñanzas, o sea, y me dejó esto, o sea, el poder dialogar sin temor, el poder expresarme, el poder de alguna otra forma compartir, porque para mí esas ferias eran compartir algo que yo les mostraba a ellos que de pronto era algo para que ellos formaran su futuro. Tú vienes en un proceso formativo de lo militar a lo académico, ¿sí? ¿Qué sigue ahora en adelante? ¿Qué sigue para Diego Parra? ¿Qué se proyecta? Yo en este momento estoy proyectando varias cosas, Rosenberg. Quiero ser docente. O sea, eso lo tengo claro, quiero ser docente, pero necesito más preparación. Entonces, para mí lo que sigue ahorita es formarme como esa persona. Primero, como psicólogo. Segundo, seguir capacitando. Estoy, pues, de alguna otra forma, ya con la última fase de la especialización en neuropedagogía y aprendizaje autónomo, que eso también me va a ayudar mucho a seguirme formando en lo que yo soy, en lo que yo quiero. Y quiero como dejar también esa huella ya siendo profesional en cada una de las personas que yo pueda ayudar, en mi comunidad, en mi familia, en muchas personas que representan mucho para mí y que puedo de alguna otra forma empezar a construirles ese apoyo. ¿Buscas una educación que te prepare para los desafíos del mundo actual? En el programa profesional de psicología de la UNAD Resolución 12986 te ofrecemos una formación integral que combina teoría, práctica y un enfoque humanista para abordar las complejidades del comportamiento humano, las dinámicas contemporáneas y los desafíos que afronta la disciplina. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar competencias en 2 áreas emergentes de alto impacto: psicología del tránsito y psicología en la gestión de riesgos en emergencias y desastres, preparando profesionales capaces de responder a los desafíos actuales con visión y liderazgo. Inscríbete ahora y comienza a transformar vidas mientras construyes una carrera que dejará huella en Colombia. Cuando te escucho entonces hablar, Diego, acerca de que quieres ser docente, pero también está ese plus de ser líderes transformadores en los territorios, ¿sí? Donde nos movemos, donde estamos cotidianamente, ¿sí? Yo quiero que pensemos y que le cuentes a nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y a los que nos ven a través de las redes sociales, cómo quiere que te recuerden, que tú digas, ese psicólogo Diego, qué calidad de persona, por esto, por aquello, por lo otro, esa calidad de profesional, por esto, por aquello, por lo otro. ¿Cómo quieren que te recuerden a ti? Rosenberg, primero que me recuerden como un egresado unadista. Eso sí lo quiero yo de corazón. Y donde voy yo, ¿de dónde es usted? ¿De dónde se graduó? En la Universidad Nacional Abierta de Distancia, mi UNAD, mi Tebaida. Quiero que me recuerden de esa forma. Como segundo lugar, como psicólogo, quiero que me recuerden en esas pequeñas fundaciones, digamos, de adultos mayores. Esas fundaciones, estoy inclusive no trabajando, pero sí estoy vinculado a ciertas fundaciones de adultos mayores, pues de alguna otra forma colaborándoles, llevándoles un apoyo, e inclusive apadrinando a don Gildardo. Don Gildardo es un abuelo de una fundación, se llama Jeros, sí. Y él, nosotros ayudamos a esos, pero no ayudarlos económicamente, sino escuchándolos, yendo a visitarlos, yendo a decirles, mire, don Gildardo, aquí estamos, y cómo le cuentan las historias. Él me ha contado unas historias maravillosas, y yo en esas personas adultas es donde yo quiero también dejar esa huella, donde ellos ya le dieron algo a la sociedad, ya le dejaron algo ahí, pero que aún siguen siendo útiles. Entonces, quiero que me recuerden esas personas en esas fundaciones de adultos mayores que sí los escucha, que hay una persona que
de corazón les dice: ustedes sí cometieron errores de alguna otra forma, sí, pero siguen siendo seres humanos, claro, que le dieron mucho a la sociedad, que le dieron poco a la sociedad, pero siguen siendo seres humanos. Y los tenemos que, de alguna otra forma, como tratar de ayudarlos escuchándolos, que es la mejor forma de escuchar a los abuelos. Yo quiero que demos un mensaje a las personas que nos ven y nos escuchan desde 2 puntos. Uno, el que está en el colegio y le gustaría estudiar psicología, pero uno dice, alguien podría decir, ¿para qué tanto psicólogo en Colombia? Y alguien podría decir, no, yo quiero recomendarle, en este caso Diego Parra, que estudie psicología ¿cierto? Okay. Esa es la primera. ¿Por qué estudiar psicología? Como un mensaje a esas personas. Pero 2, también, ¿por qué elegir la opción de la UNAD? Ya has dicho maravillas de la UNAD, ¿sí? Pero ¿por qué elegir a la UNAD como opción de vida académica? Bueno, en la primera pregunta, yo quiero dejarles el mensaje a esos muchachos que de pronto quieran estudiar psicología, que la posibilidad de aprender a escuchar es maravillosa. La psicología, cuando tú aprendes a escuchar, aprendes a dar un consejo. ¿A través de qué? Del conocimiento. Entonces yo quiero decirle a esos muchachos que les gusta, digamos, profundizar en sus pensamientos, que les gusta hablar acerca de los problemas, que les gusta, digamos, mentalizarse con cosas que podamos nosotros enfocar hacia la mente, el cuerpo y el corazón, que se escuchen ellos mismos, que escuchen lo que ellos verdaderamente quieren ser, ¿sí? Y viendo desde esa posibilidad, cuando yo estoy en la universidad, estoy en el colegio, entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente crearme una meta clara, precisa y concisa de que sea allá, y crear un conocimiento básico de lo que yo quiero ser. Si quieren ser psicólogos, luchen por lo que quieren ser, luchen por lo que quieren estar. Y desde el punto de vista de la UNAD, es porque la UNAD te brinda la posibilidad de ¿qué? De ser psicólogo autónomo. Tú mismo te preparas, tú mismo dices, venga, yo tengo que ver esta materia, pero aquí no tengo un profesor, pero yo puedo investigar. Entonces, al ser ese psicólogo investigador, yo voy a llegar al final de mi carrera con unas capacidades muy, muy buenas, Rosenberg. Entonces, por eso, más que de pronto recomendarles y decirles, no, estudien en la UNAD, porque la UNAD te brinda la posibilidad de que te prepares y crezcas como persona siendo tú mismo. Qué gusto, Diego, haberte conocido, haber trabajado contigo, y que hayas estado hoy en Podcast Estación SOC. Muchas gracias, Rosenberg, por la invitación y por haberme llevado hasta acá. Un poquito nervioso, pero aquí trabajamos. Te deseo muchos éxitos en tu vida futura, en tu vida laboral, en tu vida profesional, que alcances demasiadas cosas, demasiados logros y que puedas transformar la vida de muchas personas. Muchas gracias, Rosenberg, así va a ser. Hoy estuvo con nosotros Diego Fernando Parra, próximo a graduarse del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAC de la Unidad de Desarrollo Regional UDR La Tebaida. Esto fue Podcast Estación SOC. Hasta pronto.